Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de Esperanza les da la bienvenida nuevamente a este ciclo de conferencias públicas que realizamos todos los días sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. En la tarde de hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver con el tema de la muerte, pero que va a ser tratado bajo la óptica de la muerte como proceso de transición. Y quien nos va a brindar la conferencia el día de hoy es William Orlando Flores, que es uno de nuestros compañeros vinculados a nuestra institución. Entonces vamos a tener primero el mensaje del grupo Infanto Juvenil de Centro de Esperanza a cargo de Tomás Gachancipá Rueda. Entonces adelante, Tomás. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje del libro Vida Feliz por Tibaldo Franco y Joana de Angelis. Mantén tu control emocional en todas las situaciones. Un sistema nervioso alterado genera una, una vida desajustada. Las dificultades amenazan tu equilibrio y utiliza la oración. La oración es medicamento eficaz para todas las enfermedades. Muchas gracias, Tomás. Muy amable. Vamos entonces a sintonizarnos con nuestros guías y protectores, con el mundo espiritual mayor, con esa causa primera de todo lo existente, con Dios, para que a través de sus emisarios divinos, como el Maestro Jesús de Nazaret, y todos los guías y protectores de nuestro planeta Tierra, puedan llevar a bien todos esos efluvios de paz, de armonía, de tranquilidad, de salud que el mundo y la humanidad necesita en estos días. Que la paz y la armonía nos acompañen en todos nuestros hogares y en nuestra sociedad, en los días presentes, y que la inspiración sea hoy para nuestro expositor del día de hoy, para que podamos tener este proceso de aprendizaje, nos permita concientizarnos de esta continuidad de la vida a través del umbral de la mal llamada muerte. Que la paz y la armonía y la salud nos acompañen hoy, mañana y siempre. Que así sea. Adelante, Willy, entonces con la conferencia de hoy. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Gracias por acompañarnos en este momento de aprendizaje. En nombre de nuestra institución, Asociación Espírita Sendero Esperanza, reciban un saludo fraternal de bienvenida y vamos a compartir nuestra presentación del día de hoy. Bueno, el tema que hemos traído aquí a colación en esta tarde de hoy para que lo reflexionemos, para que analicemos es el tema de la muerte como un proceso de transición, como el proceso natural que a todos y cada uno de nosotros nos llega en cualquier momento, algunos más temprano, otros más tarde, por diferentes causas también o tipos de muerte, pero que finalmente nos toca vivir como experiencia propia o bien con nuestros seres amados más cercanos. La doctrina espírita es el consolador que nos prometió el Maestro Jesús hace más de 2000 años cuando estuvo acá con nosotros y viene precisamente a esclarecernos, a traernos ese mensaje de consuelo que nos permite ver a la muerte, más bien como una puerta hacia nuestra verdadera patria espiritual, regresar hacia donde venimos, y como esa transición que debemos hacer de retorno, comprendiéndola desde el punto de vista espírita como un proceso de desencarnación, un proceso donde el espíritu se libera de un cuerpo que le ha servido como instrumento de progreso y de evolución espiritual, de un cuerpo que de acuerdo a sus necesidades ha traído para desarrollar diferentes tareas en diferentes campos de la vida y que al finalizar, después de ese proceso de muerte, descomposición,
pues solamente queda ahí para que se inmortalice el espíritu, que es el que realmente vive y el cual nosotros tenemos para nuestro progreso. Entonces vamos a abordar este tema desde ese punto de vista que es bien interesante, más aún hoy cuando tenemos una prueba colectiva, inclusive donde en algunos momentos de este proceso de tránsito hacia el mundo espiritual, inclusive no se pueden realizar los duelos adecuados de acuerdo a nuestras creencias espirituales, producto de lo que estamos viviendo, y eso genera también esa desazón, ese desconsuelo. Pero como lo decíamos, la doctrina espírita nos trae es precisamente ese consuelo para que comprendamos que la vida continúa y que nuestros seres queridos y nosotros mismos nos reencontraremos en nuestra patria espiritual. Entonces, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos trae la definición de muerte como una cesación o término de la vida, que es lo que comúnmente nosotros entendemos como la muerte, ¿no? Pero también nos dice que la transición es una acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Y ahí es donde vamos a nosotros a profundizar en el concepto espírita. Ahí vamos a donde nosotros vamos a detener para que podamos comprender y por qué no prepararnos para estos procesos naturales, ¿no? Porque a veces nosotros no nos preparamos o tal vez es un tema que no se habla en los hogares, un tema que solamente cuando llega el momento es que lo tocamos, pero que se hace necesario en algún momento de nuestras vidas traerlo a colación como un proceso natural, como un proceso en el cual todos vamos a pasar. ¿Qué pensamos de la muerte? Sería nuestra primera interrogante, de ese proceso de muerte, de ese proceso desencarnatorio. Muchos son tal vez los conceptos que traemos de acuerdo a nuestra formación, nuestras creencias, pero casi siempre todos nos podemos enfocar en una palabra que inclusive nos asusta, y es esa, miedo. Es ese temor a morir, es ese temor a desencarnar, a partir, el no saber a veces qué hay después de ese proceso, o tal vez no saber si nos vamos a reencontrar con aquellos a quienes nos han precedido en este momento. Entonces existe a veces en el común de nuestras sociedades ese miedo innato que traemos a la muerte, al proceso de desencarnar, a la cesación de la vida, al momento en que nos toca ya regresar a ese mundo espiritual de donde venimos. Hay muchas visiones de la muerte, ¿no? Podríamos hablar acá, no nos vamos a detener en esta psiquiatra, Elizabeth Kubler, que realmente profundizó en estos cuidados paliativos, ¿no? En los enfermos terminales, ¿no? Y que le dio y hizo un estudio profundo en esa preparación para llegar a este proceso, ¿no? Podríamos hablar desde la parte científica, como ella, como científica que era psiquiatra, y que tocó la muerte como un proceso de forma natural y como la preparación que teníamos que tener. También de acuerdo a nuestras creencias, ¿no? Ese culto que a veces le brindamos a nuestros seres queridos, que inclusive en ese país como en México, que se realiza el Día de los Muertos, del 2 de noviembre, si no estoy mal, donde se rinde tributo, ¿no? A esos antepasados, a esos que ya han precedido de regreso hacia el mundo espiritual. Entonces, en nuestra cultura general, latinoamericana y mundial, hay muchas formas y muchas visiones de lo que es la muerte, ¿no? Sin embargo, perdón, habría que hacernos un cuestionamiento, porque estamos hablando de ese miedo innato otra vez que traemos al respecto de la muerte. ¿Por qué nosotros o por qué la mayoría de los seres humanos le tememos a la muerte, ¿no? O le temen a la muerte? ¿Cuál es la causa? Porque ese temor, a veces, porque nos la pintan así, como una señora vestida de negro con una guadaña que nos va a venir a arrastrar de los pies y nos va a llevar hasta lo más profundo de la oscuridad. ¿O cuál es la causa, tal vez, de nosotros no tener una tranquilidad en el vivir esos procesos? ¿O por qué tener ese temor a la muerte?
podríamos hablar aquí que algunos aspectos que pueden inducir ese temor a ese proceso natural es el creer que existe un dolor físico, ¿no? A veces creemos que la muerte de determinada forma puede generar en ese proceso un dolor físico, que el desprendimiento tal vez del espíritu, del cuerpo físico, que ya lo vamos a explicar para profundizar, es doloroso. Entonces existe a través de nuestro imaginario colectivo ese temor que se cree o que se tiene, que se siente un dolor físico en el proceso de morir. Los que han tenido la oportunidad tal vez de tener experiencias cercanas a la muerte, pues lo que narran es algo muy diferente, ¿no? Lo que narran tal vez es una experiencia tranquila, aquellos que tal vez han llegado a ver el famoso túnel, o de pronto experiencias con seres iluminados, con seres avanzados que les traen un mensaje. Entonces describen una experiencia muy diferente a lo que nosotros tal vez tenemos en mente de lo que puede ser ese proceso de la muerte en el momento que nos toque vivirla, y que no tiene nada que ver de pronto con un dolor físico. También ese temor a la muerte puede ser generado por nuestra creencia espiritual en el sentido del porvenir, en el sentido de que si yo no estoy hacia dónde voy a llegar, o si me voy a ir hacia determinado lugar donde voy a tener un sufrimiento eterno, o voy a tener una felicidad también eterna, dependerá de nuestra creencia espiritual ese temor, ¿no? Entonces, eso nos ata a nuestro comportamiento, y nos hace creer que si hacemos tal vez este tipo de acciones, vamos a sufrir eternamente. Entonces, a veces los temores a la muerte provienen de pronto de nuestras creencias espirituales. Nuestro estilo de vida, de pronto a veces un poco materialista, apegados nosotros a nuestra propia existencia, a nuestra existencia que estamos viviendo, entonces nos hace aferrarnos aquí en la existencia actual y tener ese temor a la muerte, temer a no dejar lo que está viviendo acá, los goces también más bien materiales y terrenales. Entonces eso también nos puede generar un temor a que llegue ese momento. Y a lo largo, digamos, de la cinematografía mundial nos hemos dado cuenta cómo a veces se plasman en películas estos temores, ¿no? Tal vez llevando al cine películas de ciencia ficción donde se plasman cuerpos eternos, donde la muerte no existe, pero no planteada desde el punto de vista espiritual, sino como una sola existencia, buscando tal vez siempre la longevidad a través de los años, sin tener un objetivo primordial. Entonces, cuando tenemos tal vez ese estilo de vida muy apegado aquí, muy material, pues tendemos a tener temor a la muerte para no dejar de vivir lo que estamos viviendo, porque se tiene tal vez la creencia de que no se vive sino esa sola vida, y entonces como la estamos pasando tan bien, entonces no queremos dejar ese estado. No más, y también ese temor a la muerte, pues es producto también de nuestro instinto de supervivencia, que todos lo tenemos, que todos los tenemos, así tengamos la certeza de que nuestro espíritu es inmortal, que el espíritu no muere, como nos lo trae la doctrina espiritista, es inmortal. Sin embargo, hay un instinto de supervivencia natural que es el que nos permite también tener ese temor a la muerte, pero también nos salvaguarda de situaciones tal vez adversas que podrían adelantar un proceso en el cual todavía no estamos llamados a vivir. Entonces, a veces ese instinto de supervivencia nos libra de un peligro, porque precisamente tenemos ese sentimiento, ese temor a la muerte, y ese instinto hace que podamos salvarnos de alguna situación que no estaba dentro de nuestra programación espiritual. Entonces aquí tenemos algunos conceptos que podríamos analizar con respecto a por qué nosotros tememos a esa muerte, ¿no? Por ese desconocimiento también de la vida futura, que ya lo vamos a tratar. En esta obra maravillosa, que los invito a que la lean, que es El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo,
Trae muchas informaciones respecto a la muerte. También trae muchos testimonios de espíritus que han vivido y han tenido que pasar, bueno, que han pasado por ese proceso y que nos traen sus mensajes de consuelo. Entonces nos dice esta obra que el miedo es necesario mientras el hombre no está suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura, como contrapeso al impulso que sin ese freno lo llevaría a dejar prematuramente la vida terrenal, así como a descuidar el trabajo que debe servirle para su propio progreso. Entonces, una de las causas que podríamos analizar nosotros desde el punto de vista de la doctrina espírita y de muchas filosofías espiritualistas es precisamente que ese temor es a lo que nosotros no sabemos que hay allá o que no sabe el común de las personas, a esa falta de conocimiento de la vida espiritual, a esa falta de conocimiento acerca de esas condiciones en las que podríamos nosotros estar después de que tengamos el proceso de desencarnación, después de que lleguemos hacia el mundo espiritual. Cuando entonces no se tiene una certeza, una certeza de a dónde nosotros, qué nos espera respecto a ello después de la muerte, pues pueden generarse esos miedos que son naturales y obedecen también a nuestro progreso y nivel espiritual en el que nos encontramos. En mundos más avanzados, en mundos más evolucionados, este tránsito, como lo llamaba en la conferencia, este proceso de muerte como tránsito, es natural y es aceptado de una forma tranquila, porque ya hay una certeza del porvenir. Nosotros estamos en ese campo de aprendizaje, nosotros aún estamos en ese progreso, en ese momento donde la humanidad está creciendo en el desarrollo tanto tecnológico, pero también en los conceptos espirituales, espiritualistas, que nos permitan tener esa certeza de la vida futura en el mundo espiritual y prepararnos, por supuesto, para estos procesos, para la muerte. Hay muchos profesionales en el campo de la salud, de la psicología, de la psiquiatría, que hoy en día trabajan, inclusive en los personal de la salud, que trabajan en esos cuidados paliativos, en ese prepararnos para nosotros aceptar ese proceso como una forma natural y viene entonces la doctrina espírita a reforzarnos la vida futura, es decir, cómo nosotros nos preparamos para el proceso, pero también por la certeza que tengamos de qué nos espera y hacia dónde vamos a llegar. Entonces, algunos de esos miedos pueden suceder por ese desconocimiento de la vida espiritual. Y eso trae como consecuencia, pues, también unos apegos que tenemos aquí a lo que estamos viviendo, a lo material, inclusive a nuestras propias familias, hace que cuando el espíritu desencarne, pues tenga un proceso de despertar espiritual un poco más demorado e intranquilo. Y continuamos en este análisis de esta obra que es maravillosa. Y nos dice este libro: la muerte se presenta rodeada de ceremonias lúgubres que aterrorizan en lugar de brindar esperanza. Y a veces pasa, aunque hemos notado que eso hemos ido cambiando en el desarrollo de lo que son la despedida de nuestros seres queridos, ¿no? Precisamente porque nuestra sociedad está creciendo, creciendo en el sentido de comprender estas realidades y tenemos la oportunidad ahora de tener un tipo de despedidas y de ceremonias no con tanto dolor tal vez, pero sí con más amor y con más comprensión de lo que es la vida espiritual y de la aceptación que se debe tener de estos procesos, la aceptación que se debe tener de la muerte o la desencarnación cuando nos llega. Entonces, a veces cuando se presenta así, con estas ceremonias tan tristes, tan lúgubres, pues, por supuesto, se va a aterrorizar aún más en lugar de brindar una esperanza a todos los que aún no nos toca vivir esa etapa. Cuando se presenta la muerte, siempre se lo hace en un aspecto más desagradable y nunca como lo es un sueño de transición. Démonos cuenta aquí este concepto tan interesante que nos trae esta obra, un sueño de transición, porque
nosotros todas las noches podríamos decir, como lo dice un autor espiritual, morimos todas las noches un poco, ¿no? Cuando dormimos y cesamos tal vez de tener cierta actividad fisiológica y nuestro espíritu tiene por un momento la libertad de encontrarse con seres queridos, de tener vivencias espirituales. Entonces, en ese instante, tal vez todos los días estamos desencarnando, estamos muriendo más bien, hablándolo así, y tomando este concepto del cielo y el infierno, este libro, que nos dice que es un sueño de transición. Entonces, aquí ya nos empezamos a involucrar con lo que nos dice la doctrina espírita respecto a la muerte, respecto al proceso de desencarnación, ese consuelo que nos brinda y que nos permite comprender que no es una fatalidad, es fatalidad en el sentido que nos toca vivirlo a todos y cada uno de nosotros en algún momento. Pero sin embargo vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos con aquellos a quienes hemos dejado acá en la tierra, los que ya se han partido, y viceversa, para que podamos tener ese consuelo y esa certeza de que el espíritu es inmortal. Entonces, es un sueño de transición. Empezamos a vislumbrar un panorama diferente de lo que es ese proceso. El temor a la muerte se debe, por tanto, a la insuficiente información al respecto de la vida futura, aunque también revela ansias de vivir y miedo a que la destrucción del cuerpo implique el fin de todo. Lo que estamos comentando. Entonces, hay una necesidad tal vez de que tengamos esos conocimientos espirituales desde la filosofía espiritual que abracemos, porque todas las religiones, todas las filosofías espiritualistas hablan de una vida en el más allá, de una vida en el mundo espiritual. Entonces, cuando tengamos nosotros, o la mayoría, tengamos nosotros esa certeza de estos parajes donde vamos a llegar, pues la muerte se presentará ante nuestra vida y ante nuestros hogares como un proceso natural, ¿no? Porque lo comprenderemos. Pero también lo que nos dice el libro revela ansias de vivir y miedo a que la destrucción del cuerpo implique el fin del todo, porque a veces la creemos como una fatalidad. Es una fatalidad en el sentido que nos toca vivirlo a todos, pero no en el sentido de que todo queda ahí, ni que de ahí para allá no sucede nada y que de ahí para allá no cambia nada. Es decir, ese es el comienzo y el retorno a nuestra patria espiritual, de donde venimos todos y cada uno de los que nos encontramos acá. Es el regreso a nuestra vera patria espiritual. Ya la forma en que nosotros regresemos, ya también el lugar que nos espere en el mundo espiritual dependerá de nuestros actos, dependerá de nuestra vida moral, dependerá de de ciertos factores que por sintonía espiritual, por afinidad espiritual, nos conducen a ciertas regiones donde estaremos precisamente con los que nos afinizamos. Pero el cuerpo se destruye y no implica que sea un fin para el espíritu inmortal. Entonces tendremos una intuición y una realidad de la vida futura. Podríamos analizar acá y decir que sí, que siempre hay una intuición y realidad de la vida futura. Sin embargo, vamos a analizarlo desde ciertos tópicos. Podríamos decir que el incrédulo o la incredulidad hace que todo se concentre en el presente. Entonces, cuando nosotros tenemos esa incredulidad, que no creemos en nada, que no creemos en el mundo espiritual, y el que no creamos no significa que no exista ni que esté allá. Entonces todo se concentra es en el ahora. Entonces el famoso dicho de que hay que usar la vida porque vida no hay sino una, aplica para este concepto que traemos en el sentido de la incredulidad cuando todo se concentra en el presente. Disfrutemos la vida porque se va a acabar y demás. Prevalece, por supuesto, el orgullo en el sentido de que yo soy así, yo me creo así y yo no creo en nada más, sino en lo que vivo en el ahora y en el presente. También podemos decir que hay más duda que convicción precisamente en esos conceptos y más temor también a la nada. La incredulidad, aunque no lo creamos, también
se presenta en este campo el temor a la nada, ¿no? Sin embargo, son la minoría. En nuestro mundo podríamos hablar y decir que si alguien o alguno de nosotros no tiene una vaga intuición y realidad de la vida futura, en un gran porcentaje decimos que sí, hay alguien o hay algo allá que nos dice, o de acuerdo a nuestra creencia espiritual, que hay algo que nos espera, bien sea a donde nosotros creamos que nos vamos a dirigir, pero hay una leve conocimiento o creencia de que hay una vida futura, de que hay una realidad, que hay una intuición. Entonces la minoría es la que está, podríamos decir, que puede estar enmarcada precisamente en esa incredulidad, donde todo se concentra acá en el ahora, en el presente. Hay una gran mayoría que traemos una certeza en este caso y otros una intuición de la realidad de la vida futura. En el campo de las religiones, pues todas aceptan la suerte futura del alma, independiente de lo que creamos, hacia dónde nos dirigimos, pero todas aceptan. Entonces, en las religiones hay una intuición y hay una realidad de la vida futura. Y desde el punto de vista de la doctrina espírita, pues hay un razonamiento lógico, una fe razonada que nos permite tener la certeza de que hay un mundo espiritual, de que esta existencia que nosotros tenemos es una de muchas que hemos vivido tal vez, y que vamos a regresar hacia el mundo espiritual cuando así nos toque vivirlo, o también cuando por nuestra imprudencia nos adelantemos a esos procesos, porque a veces no es el momento, no es el día que nos toca. Sin embargo, el libre albedrío siempre está presente en nuestras vidas, pero la doctrina espírita nos permite tener esa certeza a través del razonamiento lógico y el sentido común. Hechos materiales de la existencia del alma y la vida futura. La doctrina espírita nos presenta eso, nos presenta desde su punto de vista científico esos hechos materiales de la existencia del alma y de la vida futura. Y si uno estudia la doctrina espírita a través de los años y todos estos científicos notables en el pasado, donde realizaban experimentaciones de materializaciones y traían desde el sepulcro, por llamarlo así, a aquellos que ya habían desencarnado, a aquellos que ya habían partido hacia el mundo espiritual y corroboraban a través de estos hechos la existencia de la inmortalidad del alma, dejando entonces a la muerte como un proceso natural que vivimos todo, pero no como un proceso donde no nos vamos a volver a encontrar. Entonces la doctrina espírita trae desde ese punto de vista también esa intuición, esa realidad, ya con una certeza más clara de lo que es la vida futura. Si a un hombre que sabe que su obra está cercana le decís que no es así y que por el contrario será más feliz de lo que nunca fue, veréis cómo todo su ser palpita de gozo. Y eso aplica tal vez cuando nosotros en esos instantes tal vez de agonía, que creemos que no tenemos ningún conocimiento o ninguna certeza o ninguna intuición o realidad de la vida futura después de la muerte, pues toquemos estos temas, traigamos a colación, especialmente cuando se está pasando tal vez por un proceso de agonía, en una muerte terminal, desde el punto de vista espírita, que tocáramos los temas, y nos dice este autor que si no es, que le decís que si no es así, o sea, es decir, que él no va a tener una muerte, sino solamente que el cuerpo físico que se va a descomponer, pero que su espíritu es inmortal, que si le decís que no es así, que por el contrario, será más feliz que nunca lo fue, o sea, más feliz que nunca, ¿dónde? En el mundo espiritual. Tal vez cuando ya dejemos este cuerpo agotado por nuestras vicisitudes y que aquellas dolencias que nosotros traemos y hemos tenido, pues ya no se encuentren porque no tenemos un cuerpo físico, veréis cómo todo ser se palpita de gozo. Entonces tengamos una conversación con una persona que tenga o que esté en ese proceso de desencarnación, de una agonía, con esta información, con estos planteamientos que nos trae la doctrina espírita, y nos dice el libro del cielo y del infierno, cómo este ser, tal vez su alma va a tener un consuelo, va a tener un momento de tranquilidad para vivir esa prueba que le ha tocado vivir,
para tener ese tránsito y ese momento un poco más tranquilo, brindándole la certeza de que todo no termina ahí y que al contrario regresamos a esa patria espiritual donde seremos más felices de acuerdo a nuestros compromisos y comportamientos. La doctrina espírita, entonces, dentro de sus fundamentos que trae, nos presenta el de la inmortalidad del alma. Ese es uno de su tercer fundamento, donde nosotros constatamos precisamente esto que estamos tratando el tema de hoy, la muerte como el proceso de transición, porque cuando nosotros comprendemos y sabemos y aceptamos que nuestro espíritu es inmortal, que nuestra alma sobrevive a este cuerpo físico, cuando asimilamos este fundamento que nos presenta la doctrina espiritista, pues entonces vamos a tener mayor consuelo cuando nos toque vivir esta situación, que es un proceso natural. Entonces vamos a tener tal vez un temor al producto de nuestra intuición, como lo hablábamos, ese instinto de conservación que traemos, pero no un temor como se tiene de que no existe nada y que vamos a quedar en la nada. La doctrina espírita nos muestra al proceso desencarnatorio como proceso natural y en estos fundamentos a la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma como consuelo para nosotros que nos quedamos acá. Comprendiendo la constitución del ser humano como estamos acá desde el punto de vista espiritista, que hay un espíritu, el ser inteligente de la creación, que tenemos un cuerpo físico que nos sirve como instrumento para nuestra existencia actual y que en medio de él hay un cuerpo semimaterial que es el periespíritu, el cual por medio de él el espíritu actúa sobre la materia. Entonces, comprendiendo estos conceptos, vamos a ver ese proceso de muerte como un proceso natural, que ya hemos dicho varias veces, pero viendo el cuerpo como es, como lo que es, como el instrumento que nos sirve para una existencia, porque es que lo que nosotros a veces nos duele es no tener la persona al lado, no tener al ser querido, al ser amado cerca, pero cuando la doctrina espírita viene y nos plantea que hay una inmortalidad del alma y nos explica que el espíritu es inmortal y que solamente tenemos un cuerpo físico, entonces el consuelo que traemos para estos procesos de pérdida de seres queridos, pues es mayor, porque los vamos a volver a ver. Hay muchos sensitivos, medios ostensibles, donde traen anécdotas respecto o experiencias respecto a seres queridos que han partido del mundo espiritual y que los han podido ver. Entonces esta es como está constituido desde el punto de vista espírita el ser humano, para que nosotros nos pongamos en contexto de lo que es realmente nuestro cuerpo físico. Por supuesto, eso no quiere decir que vamos a ser indolentes, que no nos duela, que no tengamos un proceso de duelo, en el sentido que no lloremos, no, pero sí tenemos es un consuelo, porque cuando nosotros veamos el cuerpo físico como un instrumento, también vamos a procurar cuidar ese instrumento para que podamos vivir más, para que podamos estar más tiempo acá aprovechándolo para nuestro progreso espiritual. En la pregunta 149 del libro Los Espíritus, que es una obra que les recomiendo, que es muy interesante, Kardec pregunta al mundo espiritual, ¿en qué se transforma el alma en el instante de la muerte? Entendiendo el alma como un espíritu encarnado, estando acá, teniendo un cuerpo físico que anima. Entonces, ¿en qué se transforma el alma en el instante de la muerte? Y contesta el mundo espiritual, en el mundo espiritual, que vuelve a ser el espíritu, vale decir, reingresa al mundo de los espíritus que temporariamente había dejado. Entonces aquí nos empezamos a entrar en ese concepto de la vida en el mundo espiritual. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vamos a hablar de la muerte como un proceso de transición, entonces ¿transición hacia dónde? Entonces la doctrina espírita nos trae la certeza de que hay un mundo espiritual, de donde venimos siempre, donde es nuestra verdadera patria espiritual y hacia donde vamos a regresar. Entonces ese momento, ese proceso de tránsito es el que nosotros debemos comprender como natural. Y la doctrina espírita nos trae precisamente ese consuelo. Cuando nos dice aquí el mundo espiritual, vuelve a ser el espíritu
vale decir, reingresa al mundo de los espíritus que temporariamente había dejado, temporariamente, porque lo que para nosotros aquí puede ser una existencia 70, 80, 90 años, 100 años larga, en el mundo espiritual la dimensión espacio-tiempo es diferente. Entonces, cuando aquí el mundo, el espíritu de verdad dice que temporariamente es porque vamos siempre a estar, a regresar. Vamos y volvemos. Muchas son las encarnaciones que hemos vivido, muchas muertes hemos pasado, muchas desencarnaciones, porque nuestra verdadera patria es la parte espiritual. Entonces aquí vamos adentrándonos en ese proceso de transición, de regreso hacia el mundo espiritual, hacia donde todos tenemos que llegar. León Denis, en esta obra maravillosa que se llama El problema del ser, del destino y del dolor, en el capítulo de la muerte nos dice: la muerte es un simple cambio de estado, la destrucción de una forma frágil que ya no le proporciona a la vida las condiciones necesarias para su funcionamiento y para su evolución. Más allá del sepulcro se abre una nueva fase de la existencia. Esta es una cita valiosísima porque nos amplía ese conocimiento, eso que a veces, como hablamos anteriormente, adolecemos, no tenemos esa certeza de la vida futura, esa certeza de que nuestro espíritu es inmortal y que vamos a reencontrarnos nuevamente. Entonces, cuando viene la otra espiritual y viene León Denis, que es un continuador de esta doctrina, y nos trae este concepto como un simple cambio de estado, la destrucción de una forma frágil, porque por más que seamos fitness, hagamos ejercicio, todo lo que queramos, somos frágiles ante la muerte. Todos y cada uno de nosotros, todos. Por más de que nos cuidemos, cuando nos toca ese momento, llegamos y nuestro cuerpo físico es frágil en ese sentido. Pero también a veces, producto de que nos toca vivir ese proceso y se empieza a desgastar. A veces, por nuestra inconsciencia tal vez, en los excesos, pues lo hacemos más frágil y el proceso de la desencarnación o muerte llega de pronto con más anterioridad a lo que podríamos vivir acá. Más allá del sepulcro se abre una nueva fase de la existencia. Entonces aquí retoma este notable escritor espírita, nos dice más y nos reafirma los conceptos espíritas y nos reafirma la certeza de la vida en el mundo espiritual. Cuando nos dice más allá del sepulcro se abre una nueva fase de la existencia de quién, del espíritu inmortal. Entonces cuando llegamos allá, cuando tenemos ese momento de despertar espiritual y de acuerdo a nuestros compromisos, de acuerdo a nuestra vida que hemos vivido acá, pues vamos a tener ese equilibrio para aceptarlo, o nos vamos a demorar tal vez en ese proceso de despertar. Ahí también la familia que se ha quedado juega un papel muy importante en el sentido del apoyo que se le podría dar a un ser querido que ha partido a través de la oración, a través de la tranquilidad, a través de esa certeza que podemos dar que nos vamos a volver a encontrar, que vamos a estar nuevamente juntos en el mundo espiritual y que solamente es un momento transitorio, que es un momento breve y que ya llegaremos a reencontrarnos. Entonces, esa certeza que le brinda los familiares a las personas que han partido, hace que esos espíritus también puedan estar tranquilos en ese proceso de despertar espiritual, en ese proceso de reconocimiento, de ese proceso de tránsito, de regreso hacia el mundo espiritual. Para los que no lo han visto, les sugiero la película de Nuestro Hogar, que está en Amazon Prime o en YouTube, y hay una parte muy interesante que me gusta, el protagonista que es André Luis, que narra y describe todos estos momentos, este lugar a donde él llegó y muestra cómo hay diferentes tipos de secciones, de gobernaciones, de demás. Y hay una parte donde anda con uno de sus instructores y le está mostrando el lugar donde se generan los procesos de retorno a la parte, aquí a la tierra, o sea, es decir, cuando reencarnamos. Y este amigo espiritual, que no recuerdo el nombre, que lo está acompañando
como recorrido que él está haciendo a la ciudad espiritual de nuestro hogar, le dice y le explica que los espíritus, cuando ya se tiene ese nivel de conciencia, tal vez sufren más, regresa, viniendo a sufrir en el sentido, digamos, de sentir de pronto tristeza, ¿no? Cuando se retorna a una reencarnación que cuando nosotros partimos de acá hacia el mundo espiritual. Porque es que nuestra verdadera vida es en el mundo espiritual. Entonces, acá es como si estuviésemos prisioneros en un cuerpo, limitados por muchas cosas, pero viviendo nuestra propia experiencia para nuestro progreso espiritual y nuestra evolución. En esa parte de la película me gustó muchísimo porque nos narra y nos pone en contexto cómo la muerte acá para nosotros es algo tan doloroso, a veces puede ser, pero para el mundo espiritual es, o más bien para cuando estemos en el mundo espiritual, es más bien la liberación como de un preso, ¿no? Es el regreso a nuestra casa. Pueden haber muchas formas de desencarnar, de morir por una enfermedad natural, de muerte natural, terminal, un accidente de tránsito, o tal vez sí, un asesinato, a veces cuando pasan este tipo de cosas que hacen parte pues del progreso espiritual en que nos encontramos, pues hay diferentes formas de morir, dependerá nosotros también, pero la muerte en sí, ese proceso es igual para todos. El momento que nosotros partimos hacia la patria espiritual, ahí dependerá mucho nuestro bagaje espiritual, dependerá mucho el apego a lo que tengamos acá, a los bienes materiales, el apego a los seres queridos, ¿por qué no? Pero la muerte sigue siendo la misma en ese sentido para todos y cada uno de nosotros. A veces tal vez, como decíamos anteriormente, de pronto nos adelantamos por nuestras propias invigilancia o nuestros propios excesos, pero dependiendo de tal vez la circunstancia en que se dé ese proceso de desencarnación de la muerte, también el espíritu puede tener cierto impacto, pero no quiere decir que sea eterno ni que va a estar así siempre. Dependerá, por supuesto, mucho de esa intuición de la vida futura que se tenga, ¿no? Pero como ya lo habíamos hablado, pues habría que analizar siempre cuál es de pronto nuestra creencia. Pero la muerte, ese momento como tal, es igual para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, con estos pequeños ejemplos que hemos traído acá, Kardec pregunta también al mundo espiritual, ¿es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? Porque vemos un accidente de tránsito, en una muerte en proceso natural de enfermedad, o tal vez un asesinato. Entonces pregunta Kardec que si es dolorosa la separación del alma del cuerpo. Y el mundo espiritual contesta que no, que el cuerpo muchas veces sufre más en el transcurso de la vida que en los instantes de la muerte. Nos cuenta cómo es de importante e interesante este proceso, ¿no? Este concepto, perdón. El cuerpo muchas veces sufre más en el transcurso de la vida que en el instante de la muerte. ¿Y por qué sufrirá más en el transcurso de la vida? Habría que analizarlos al interior de cada uno de nosotros, cómo es nuestro vivir. Porque no solamente los aspectos o los vicios físicos pueden traernos sufrimientos, ¿no? También los sentimientos de egoísmo, de odio, de rencor. Eso hace que seamos seres infelices y que hoy en día las neurociencias han comprobado cómo todos estos sentimientos adversos pueden traer o pueden generar en nuestro cuerpo físico ciertos desgastes y que pueden producir estas patologías que más adelante pueden convertirse en una desencarnación o muerte, o por lo menos acelerar o agravar. Y continúa el mundo espiritual respondiendo, el alma ya no participa ni siente en tales momentos los sufrimientos que en ocasiones se experimentan durante el proceso de la muerte. Son un goce para el espíritu, el cual ve llegar el término del exilio. Entonces, lo que hemos venido desarrollando durante este momento de conferencia de la muerte como transición. Entonces, cuando el mundo espiritual nos contesta acá,
que en ocasiones experimenta durante el proceso de la muerte son un goce para el espíritu. El alma ya no participa ni siente tales momentos. ¿De cuáles? De los sufrimientos, porque la ve llegar como un término a su exilio. Es decir, ya no tiene un cuerpo físico desgastado que lo ata, un sufrimiento físico, un dolor en X o Y enfermedad que le trae ese dolor y ese sufrimiento. Por eso la doctrina espírita es el consolador prometido, como ya lo hemos dicho, porque nos pone en contexto y nos abre ese panorama y nos amplía nuestra visión y nos dice cómo la muerte, la desencarnación, es una liberación del espíritu. Entonces el cuerpo físico no va a sentir ese dolor que nosotros tal vez traemos en nuestro inconsciente por nuestras creencias pasadas, que va a pasar. Entonces, aquí por eso el mundo espiritual dice, sufre mucho más en el transcurso de la vida que tal vez en ese instante donde desencarnó, regresó hacia la patria espiritual. En esta obra, que se llama Anatomía de la Desencarnación, Cicerón Marcos Teixeira, pues hacen, digamos, unas ilustraciones interesantes de cómo son esos procesos de desencarnación, ¿no? Y cómo hay unos equipos espirituales que nos ayudan para que nosotros también, trayendo estas informaciones, tengamos ese consuelo de que pues nuestros seres queridos son asistidos en ese momento, ¿no? Y más ahora cuando desafortunadamente tenemos, o desafortunadamente, o por procesos de ley de causa-efecto, tenemos esas desencarnaciones por esta enfermedad que no permite tal vez que los seres queridos estén cerca de ese ser que está teniendo ese proceso de regreso hacia la parte espiritual, ¿no? Entonces es una prueba para la familia, es una prueba que se debe pasar porque simplemente notifican a la familia que desencarnó esta enfermedad y hasta ahí no vuelve a ver el cuerpo físico, ¿no? Sin embargo, analizando esta obra, nos vamos a dar cuenta cómo, pues no estamos solos, y mucho menos aún en esos procesos de desencarnación vamos a estar solos. Todos tenemos guías espirituales a lo largo de nuestra vida, desde mucho antes de tomar una encarnación. Entonces, si los tenemos desde antes de tomar una encarnación, por supuesto, los vamos a tener acompañándonos en ese regreso. Eso es como cuando el soldado se va a la batalla y su guía lo embarca en ese barco, pero que sabe que va a retornar y cuando está regresando, pues va a estar esperándolo. Asimismo, también en esos procesos de desencarnación, de muerte, pues tenemos ese auxilio espiritual. Entonces aquí en esta obra que hay estos gráficos que han sido elaborados de acuerdo a la orientación de medios que han visto o han tenido la oportunidad de ver esos procesos de desencarnación y acompañamiento espiritual. Yo tuve la oportunidad de conocer un amigo medium, que cuando vimos este libro hace muchos años, pues él me narraba y me decía que exactamente eso fue lo que él vio en un proceso de desencarnación de su abuelo. Entonces acá nos dice esta obra que la transición inicia cuando los últimos lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo se deshacen. Recordemos anteriormente cuando vimos la constitución del ser humano de acuerdo a la doctrina espírita. Espíritu, periespíritu, que quiere decir alrededor del cuerpo físico, y cuerpo físico. Entonces, ¿cuáles son esos lazos? Los que están atados al cuerpo físico, sus centros neurofluídicos, y los cuales son retirados, ¿no? Entonces acá vemos como hay una guía espiritual de un equipo espiritual que está asistiendo a este ser que está regresando hacia la plata espiritual para desprenderse de ese cuerpo físico desgastado ya y que ya no le va a servir donde nosotros realmente vivimos. Acá vemos esta ilustración en un hospital precisamente, bueno que nosotros esta ilustración es tan actual hoy en día. El libro ya hace ratito que se publicó en el 97, si no estoy mal, porque nosotros creemos o tenemos la idea de que los hospitales, sí, estamos en un pabellón donde no hay sino los médicos encarnados y el personal de la salud encarnada, pero hay todo un equipo espiritual, médicos espirituales, seres queridos que ya regresaron a la patria espiritual,
acompañando el proceso que la ley divina, que las leyes divinas tengan para nosotros, si es que tenemos que regresar a la parte espiritual o si tenemos que continuar aquí en ese proceso de aprendizaje. Entonces nosotros vemos cómo hay unos seres queridos que están acompañando a la espera de este espíritu que está retornando a la parte espiritual. Hay un equipo médico espiritual que está acompañando ese proceso, ese desligamiento del cuerpo físico, del espíritu del cuerpo físico. Y sin embargo, al fondo vemos un médico encarnado que no se da cuenta de lo que sucede ahí, que no tiene ni idea de lo que espiritualmente está pasando y es natural, ¿no? Pero el mundo espiritual está actuando y hoy en día mucho más. Entonces este libro nos plasma y nos trae realmente, nos revela cómo en estos procesos de muerte y desencarnación hay un acompañamiento espiritual para nosotros, también para los seres queridos de consuelo y de ánimo, ¿no? Porque a veces el no entendimiento de estos procesos hace que en lugar de tener un beneficio para la persona que ya cumplió su ciclo, pues tengamos un perjuicio con nuestros pensamientos, con nuestros sufrimientos, con nuestra incomprensión, que es natural, que la tengamos, porque es que todos tenemos seres queridos y quien no le duele, pues que alguien se vaya de viaje y sepa que así tenga la certeza que nos vamos a reencontrar, pero que vamos a dar al momento. Hay un sentimiento, entonces es natural mientras comprendemos y aceptamos a esta muerte como un proceso de transición. Podríamos hablar también lo que venimos hablando, de esa pérdida de los seres queridos, que no es realmente una pérdida, sino es una separación momentánea, ¿no? ¿Cómo nosotros lo afrontamos? Muchas veces vienen los cuestionamientos de por qué a mí, por qué me tenía que pasar a mí, ¿no? Si es que yo no he sido malo, si es que yo no le hago mal a nadie, antes al contrario, puedo hacer mucho bien, pero entonces ¿por qué me tiene que pasar a mí sobre todo? Y a veces cuando son procesos de desencarnación o muerte, a la temprana edad, ¿no? Que dice uno, pero ¿por qué si estaba tan joven, si era juicioso, juiciosa, por qué tenía que pasarle esto a mí? Nos podemos volver rebeldes en contra de los designios de Dios, echarle la culpa a Dios, creer que Dios no existe y demás, ¿no? Podríamos también entrar en procesos depresivos que lamentablemente luego pueden terminar en un suicidio. Y ha pasado desafortunadamente, y en lugar de querer nosotros alabar, digamos, querer encontrarnos con nuestros seres queridos, infringimos una ley que es la ley de la vida y vamos a sufrir más por ello. Hay una revista espírita donde hacen una narración de este periodista espiritual, Humberto de Campos, hermano X, a través de la mano de Chico Javier. En esa revista cuenta cómo precisamente una pareja, la persona, la dama desencarnó primero y el caballero no pudo con el dolor y él creyó que suicidándose se iba a reencontrar en el mundo espiritual con ella. Tenemos cuenta, tenía de todas maneras una conciencia de pronto de una vida futura, pero él creía que estando donde ella iba a estar, él también se iba a reencontrar. Y entonces Humberto de Campos narra en ese artículo que es muy interesante cómo él los veía en el cementerio a los dos y estaban cerca, pero ellos no se podían ver porque estaban en franjas vibratorias diferentes. ¿Por qué? Porque el proceso de ella fue un proceso natural que le tocaba vivir de muerte y el proceso de él fue un proceso provocado por él mismo. Y aunque estaban así de cerca, no se lograban ver. Entonces es interesante cómo el no aceptar eso nos puede llevar, o el aceptar de una forma equivocada nos puede llevar a a tomar decisiones equivocadas pensando que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. La doctrina espírita nos trae el consuelo que lo vamos a hacer, pero cuando estemos enmarcados en las leyes divinas. Precisamente la doctrina espírita nos dice que existe el bien donde creemos que hay mal, refiriéndonos de pronto
a las desencarnaciones, en este caso, más jóvenes, ¿no? Que de pronto dicen, pero ¿por qué? Si él estaba así, si él era una persona, si él no le hacía mal a nadie, era juicioso, demás, o él o ella. Y resulta que ahí todavía digamos una programación espiritual donde se tenía que vivir ese momento porque era su momento, porque espiritualmente le va a generar un progreso mayor y un beneficio mayor que durar una existencia acá más tiempo, o porque tenía que vivir ese tiempo. O algunas veces la persona está en excesos de diferente tipo y no vamos a cambiar. Y muchas veces nuestros guías espirituales o Dios en su infinita bondad permite que se den estos procesos, porque se hace un bien, porque si la persona tiene 35 años, está inmersa en determinado X vicio, y de eso no va a salir, pues puede durar 60, 70, pero ¿bajo qué condiciones? Entonces, cuando la doctrina espírita nos explica, puede haber un bien ahí, ¿cuál? Pues el que no alargue ese deterioro, ni el que le cause, perdón, ni el que le cause disculpe, ni el que le cause más sufrimiento tal vez a su familia, ¿no? Hay una ley de causa-efecto. Ay, le ruego, me disculpe. Hay una ley de causa-efecto. Todos estamos inmersos en ella. Ay, qué pena con ustedes, pero se me fue por donde no debía. Bueno, hay una ley de causa-efecto. Todos estamos inmersos en eso. Entonces hay una causalidad para ciertos acontecimientos de nuestra vida y que nosotros a través de esta doctrina pues comprendemos y podemos aceptar mejor. No hay fatalidad, lo que venimos hablando, hay fatalidad que nos toca, o sea, fatal quiere decir inevitable, o sea, todos tenemos que llegar a ese momento, pero no hay una fatalidad en el sentido que, no, que es inevitable no volvernos a ver con los que ya partieron de regreso al mundo espiritual, no, nos vamos a encontrar. Entonces, también como en los fundamentos de la doctrina espírita nos trae ese consuelo a través de ese fundamento número 7 que es la comunicidad de los espíritus, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad cuando en la literatura espírita y también en diferentes experiencias personales y también con otros amigos, compañeros que tienen sensibilidad médica, cómo esa comunicabilidad con los espíritus o de los espíritus nos trae ese consuelo, ¿no? Nos trae la certeza de que la vida continúa, ¿no? Y el libro Los Espíritus trae un capítulo especial cuando nos habla de la emancipación del alma y de los sueños, y ahí suceden muchísimos encuentros con nuestros seres que han dejado la tierra ya, que han partido hacia el mundo espiritual. Ahí tal vez tenemos un poco de consuelo para reencontrarnos, para vernos por un momento y fortalecer a los que nos encontramos acá y también a los que se encuentran en el mundo espiritual a través de esas visitas espirituales. Entonces la comunicabilidad con los espíritus que nos trae como fundamento la doctrina espírita también nos brinda ese consuelo para comprender esos procesos de muerte como transición, como procesos de transición. Nada se hace sin un propósito inteligente y pase lo que pasare, cada cosa tiene su razón de ser. Poner la voluntad de Dios siempre. Hay unas leyes que rigen el universo, a veces desconocemos nosotros o a veces no, más bien siempre por el olvido del pasado. No sabemos, no recordamos cuáles son las causas que obedecen a ciertos acontecimientos de nuestra vida, pero que siempre hay una razón de ser. Que las cosas pasan porque obedecen precisamente a esas leyes. El que muere en la flor de la edad no es en modo alguno víctima de la fatalidad, sino que Dios juzga que le será útil no permanecer por más tiempo en la tierra. Entonces, lo que hablamos antes, donde nosotros vemos tal vez un mal, lo que es un bien para su espíritu. Era el momento en que tenía que partir, era el momento en que tenía que regresar a esa patria espiritual, y corresponde a nosotros, con el conocimiento que nos brinda el espiritismo, comprender eso como un momento natural. ¿Cómo prepararnos para la muerte? Pues la doctrina espírita es una
de las herramientas. Es el consolador prometido por el Maestro Jesús. Hoy en día hay otras personas, otros profesionales que se encargan de hacen seminarios, hacen talleres de preparación para la muerte. Pero ¿cómo nos preparamos nosotros, tal vez, los espíritas? Pues a través de este conocimiento, a través de la aceptación como un proceso de transición, como un proceso natural, y a través de nuestro comportamiento, ¿no? Porque ya comprendiendo que hay un mundo espiritual, que todos vamos hacia allá, que dependerá de nuestros actos y nuestros sentimientos, a qué lugar lleguemos, sea una franja vibratoria diferente, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo prepararnos? Tratar de vivir una vida tranquila, tal vez feliz, procurando conocernos a nosotros mismos para mm, modificar aquello que nos hace felices. Juana de Angelis, quien es la mentora de Ivaldo Pereira Franco, nos dice en este libro Vida Feliz, que es muy bonito, muy universal. De tiempo en tiempo, dedícale un momento para meditar respecto a la muerte. La muerte arrebata a los enemigos y amigos y te alcanzará en cualquier momento. Prepárate cada día como si fuera el último en la tierra, acostumbrándote a pensar en la muerte. Ella no te herirá cuando pase por tu puerta o conduzca a alguien que te sea amado. Entonces, no necesariamente estar a toda hora pensando, pero sí tener esa conciencia de muerte y de preparación para ella, ¿no? San Francisco de Asís la guardaba con la tranquilidad con que guadañaba el jardín. Entonces, un espíritu de esta magnitud, este espíritu que vino aquí, aquí que estuvo con nosotros, hizo tanto bien, démonos cuenta cómo él aguardaba ese proceso de una forma natural. Por supuesto, el nivel espiritual que traía, pues, le permitía tener esa comprensión de esos procesos. Entonces, podremos decir que, concluyendo, que la muerte a todos nos alcanza, ricos, pobres, jóvenes, longevos, hombres, mujeres, a todos nos alcanza. Dependerá, pues, de acuerdo a nuestros compromisos y necesidades. También podemos decir que no hablar de ellas no hace que llegue, hace que no llegue. O sea, es un tema tabú, no se puede tocar, no hay que hablar en algún momento de la vida de esos procesos y prepararnos precisamente para cuando nos toque. Estar preparado, lo que decimos, y vivir nuestro duelo, porque es que el que nosotros tengamos la certeza que el espíritu es inmortal, el que tengamos la certeza que regresamos a nuestra verdadera patria espiritual, no significa que no tengamos que vivir un duelo, porque nuestros duelos hay que desarrollarlos. Lo que nos brinda la doctrina espírita es el consuelo, es ese consolador prometido por el Maestro Jesús que nos dice que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Pero en el momento que suceda algún instante de la partida de un ser querido, hay que vivirlo, hay que sacar lo que tenemos que sacar, pero continuar adelante teniendo la certeza que nos vamos a encontrar con esos seres queridos, teniendo la certeza que es solamente un proceso transitorio que a todos nos llega y teniendo la certeza que nada, pues, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y ahora más aún cuando hablábamos de estos procesos donde no se puede tal vez dar una despedida a un ser querido como lo quisiésemos o como quisieran, de acuerdo a nuestras creencias, no se puede por esta enfermedad. Más aún hoy en día, la doctrina espírita es vigente porque estos conceptos nos van a decir que si no pudimos estar ahí en ese momento, vamos a encontrarnos y que nuestras oraciones, que nuestros buenos mensajes, que nuestros buenos pensamientos van a llegar hacia ese ser querido donde se encuentre, que también el vernos fortalecidos, el vernos resignados y el vernos que comprendemos nosotros estos procesos como un proceso de tránsito normal, va a llevar tranquilidad hacia ese espíritu, para que todos continuemos en ese camino que conduce a Dios, en ese camino de evolución en el que estamos todos inmersos y en el que todos estamos llamados a ser. En este mensaje de Gaceta Espírita, mensaje fraternal, que también es de Juana de Ángeles, nos dice: la muerte en realidad es la puerta que se abre y conduce a la vida plena,
donde están indestructibles los tesoros incomparables de la eternidad. Entonces trabajemos todos por llegar nuevamente hacia esa vida plena que nos dice Juana de Ángeles, comprendiéndola como tal, como un proceso de tránsito, comprendiéndola como lo que es una fatalidad en el sentido que nos toca a todos, pero también teniendo la certeza que es solamente pasajero y que nos vamos a encontrar y vamos a llegar a nuestra Padre espiritual con nuestros seres que nos han precedido antes. Muchísimas gracias a todos por su atención que han dispensado para conmigo en esta tarde. Muchas gracias para todos. Willy, hay unas preguntas aquí. Hay una pregunta si el proceso de la muerte por suicidio sí es diferente. Y si el proceso de la muerte por suicidio es diferente, sí, claro. Pues digamos que el espíritu en ese instante, pues, ha, digamos, infringido una ley que es la ley de la vida, ¿no? Entonces, si va en su retorno hacia la patria espiritual, se hace de una forma más desequilibrada, porque aún todavía no era su momento. Entonces, ese proceso por suicidio se puede tornar diferente. El despertar espiritual, el desligamiento de esos lazos periespirituales que están atados al cuerpo físico, se hace de una manera, como se hace de una manera abrupta, como se hace de una manera donde aún todavía no le correspondía, sí se puede dar de una manera diferente y el espíritu sufre, ¿no? Porque ya lo hemos visto y en ese libro notable de Iván Amaral Pereira, Memoria de un suicida, nos narra todo lo que sufre y lo que vive un espíritu de un suicida, ¿no? Ok. También dicen, otra pregunta, ¿por qué razón si antes de reencarnar en el mundo espiritual el espíritu tiene plena conciencia de la realidad del mundo espiritual, por qué pierde ese conocimiento cuando está encarnado? Bueno, una de las causas es que primero, digamos, en el mundo espiritual hay digamos, una conciencia, una libertad mucho más amplia de lo que es nuestro verdadero propósito, ¿no? Pero también cuando se ve inmerso en este cuerpo físico, esas facultades se van diluyendo un poco precisamente porque se ve inmerso en la materia y además porque si nosotros tuviésemos la plena conciencia de lo que vivimos en el mundo espiritual, eh, no tendríamos tal vez esa oportunidad de desarrollar nuestro libre albedrío de la mejor forma, ¿no? Eso es como también porque nos recordamos una vida anterior, porque entonces estaríamos tal vez sugestionados a nuestro libre actuar. Y otra pregunta dice, ¿el temor a la muerte hace parte del instinto de conservación? ¿Y qué papel puede desempeñar la inteligencia para superar ese temor infundado? Muy buena pregunta. Pues sí, el temor a la muerte, claro, por supuesto, hace parte de ese instinto de conservación. Nosotros, por lo menos yo creo en la inmortalidad del espíritu, pero mi instinto de conservación me hace alejarme de un peligro. Si un carro que queda con frenos, yo no me voy a quedar ahí, o sea, fresco, como que no, el espíritu es inmortal. Hay un instinto de conservación. Y me decía Faito, la segunda es que la inteligencia. Sí, ¿qué papel puede desempeñar la inteligencia para superar el temor infundado? Bueno, ahí sí habríamos que preguntarle a los expertos cuando hablan de nosotros, digamos, el espíritu es inteligente y es el ser pensante de la creación, es el inteligente de la creación. Pero la inteligencia podría pensar en cómo nosotros, a través de ese nivel intelectual que tengamos, aceptamos estos conocimientos de la muerte para poder superar ciertas fobias, ciertos temores que tenemos y poder de pronto no, no atemorizarnos por cualquier cosa, sino tal vez la inteligencia y algunos que llaman inteligencia emocional podría jugar un papel importante para el equilibrio de las personas, de nosotros, para el equilibrio en esos aspectos, ¿no? Sí, ya producción de tiempo, la última pregunta. Eh, ¿Cómo se puede ayudar a una persona materialista
en esos últimos momentos de su existencia, cuando es decir, para prepararse al tránsito al mundo espiritual? Bueno, la forma de prepararlo primero es aceptando la persona como es, porque nosotros tenemos que respetar siempre los del libre albedrío, pero llevándole estas informaciones, diciéndole que hay una vida en el mundo espiritual, que nuestra vida acá es pasajera, que por más de que nosotros no creamos en ello, no quiere decir que no exista, y podemos darle una voz de aliento en el sentido de que todo no muere ahí, todo no termina con lo que está sucediendo, y que cuando va a despertar en el mundo espiritual, pues va a ver corroborar todas las informaciones que tal vez le demos. Y de eso hemos tenido casos en el sentido, por ejemplo, recuerdo, si no estoy mal, la señora Lucrecia alguna vez nos contaba cómo ella con algún amigo o paciente iba y los visitaba y los preparaba en el sentido de darle la información, decirles, comentarles, mira, hay esto, y ya pues el espíritu le queda algo en su conciencia, ¿no? Muchas gracias, Willy, por la conferencia de hoy. Agradecemos también a las más de 65 personas conectadas desde Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Santa Marta, desde Argentina, Estados Unidos, Nueva York, Ecuador, Guayaquil, Perú, Arequipa y Lima, República Dominicana, Santiago de Chile y Venezuela. Muchas gracias a todos. Gracias a William por la presentación de esta conferencia y una feliz tarde para todos. Les desea Senderos de la Esperanza. Hasta Muchas luego. gracias, feliz tarde. Chao.